Yo he pensado hablar de fiestas. Fiestas. Muy fiestas bien. romanas. Muy bien. Pues si vamos de fiesta en fiesta, Porque a los ¿verdad? romanos les encantaban las fiestas. Ah, Como nosotros. Aunque no. No me sorprende. No tenían festivos, o sea, ellos seguían trabajando en sus días de fiesta, pero ¿sí? tenían sus celebraciones y tal, ¿no? He traído siete fiestas principales, las más famosas para ellos, pero es que los meses, yo que sé, marzo tenía como 6 o 7 fiestas. Ay, pa. Pero ya digo, trabajaban. Claro, esto, lo de siempre, está escrito para los ricos, que son los que tienen ocio, ¿no? Que el ya. ocio es lo contrario del trabajo en Roma, ¿no? Del- Y claro, estas fiestas las disfrutarían más los ricos que la gente normal o los pobres que tendrían que trabajar todos los días, que allí no había domingos, ni festivos, ni... Claro, No. la gente tenía que trabajar, había que comer, ¿no? Voy a empezar por la más curiosa de todas, viniendo de Fallas. Pues los romanos tenían una cosa muy parecida en el mes de abril, el Sí. 21 de abril, ¿no? Y eran las Parilia. Las Parilia, se llamaba así esta fiesta, era una celebración pastoral, aniversario simbólico del nacimiento de Roma. Ah. A ver, no se sabe cuándo nació Roma. Los romanos cogieron un día para celebrar el nacimiento, Claro. el 21 de abril, que luego además si estás en redes sociales metido en tema de mundo antiguo y tal, todo el mundo celebra ahora en redes sociales, felicidades, el nacimiento de Roma, ta. Ojo, Roma era prehistórica ya antes de haber nacido, que decir, esto ya tenía antecedentes, ¿no? De habitantes, ¿no? En la zona. Pero los romanos, claro, lo tenían que celebrar todo, entonces pusieron una fecha y saltaban una hoguera. Anda. Los pastores saltaban una hoguera, pero con sus rebaños. O sea, ¿Qué? Pobres ovejas. es muy parecido a nuestro San Juan, Sí. o a nuestras fallas, o a otras celebraciones donde hay una hoguera y la gente salta por encima. Que tiene una simbología lo de saltar. Es como dejar atrás el pasado y pasar. Sí, exacto. Nueva etapa. Sí, es como, bueno, nos lo escribe Ovidio, que es el único libro que hoy voy a hablar de él, porque es el que nos escribe todas las fiestas. El libro de Ovidio, lo que pasa que no lo he traído, ya le dejaré a nuestro amigo Ángel si algún día quiere hablar de los fastos de Ovidio, se lo dejo a él, que lo traiga. Entonces ahí están descritos mes por mes todas las festividades que tenían los romanos. Que daba para un libro o para dos. El problema es que hemos perdido la mitad. Solo tenemos los 6 primeros meses. En los otros 6 se han perdido en la historia. Pues no se acopió, no se reeditó, se ha perdido. Y no lo tenemos. Solo tenemos de enero a junio. Sí. En teoría, se cree, ¿no?, que era para evitar las enfermedades del rebaño. O sea, era un ritual para que los animales no tuviesen enfermedades y poder obtener de ellos pues la leche, la carne, la lana, etcétera. Pues como de limpieza, ¿no? Siempre el agua y el fuego es limpiar, ¿no? Pues claro. Un poco eso, purificar la limpieza, además de que se aprovechaba y se quemaba todo lo antiguo, lo viejo y todas estas cosas, porque así te lo quitas de en medio. Bueno, su cultura está basada eso en la agricultura y la ganadería, sobre todo la ganadería, porque Rómulo y Remo eran pastores. Entonces es muy curioso ese enlace que hacen ellos con esta fecha para celebrar pues eso, el nacimiento de Roma. Rómulo y Remo son pastores, los pastores, no sé, hacen un... ojalá tuviésemos todo esto escrito por los romanos y tenemos que leer ahí entre líneas, porque si no, no entendemos nada. Hacían unas lustraciones que eran pues una especie de libaciones y tal, ¿no? Pues con agua, con leche, sangre. ¿Qué son libaciones? Pues eso, un sacrificio no cruento, digamos, a los dioses, como darles de comer a los dioses, se hacían en un altar y con unas oraciones y estas cosas, ¿no? Vale. Es muy parecido en la Iglesia Católica lo del vino, el pan, una cosa parecida, solo que en lugar de bebértelo lo servías a los dioses y lo echabas al fuego y tal. Y es curioso cómo utilizan los elementos estos pastores, ¿vale? Porque está el agua, está la sangre, está la leche, son básicos para la vida humana. He traído las Lupercalia. La Lupercalia se hacía el 15 de febrero. Esta es muy curiosa. Se encerraban un montón de hombres, obviamente, en una caverna, en una cueva. Sí. Sacrificaban una cabra. Le cortaban la piel a tiras, sacrificada ya. Y gracias por la puntualización. Se supone que desnudos, aunque se duda mucho, probablemente irían con taparrabos, se dedicaban a correr por las calles de Roma con esas tiras de cabra. ¡No! De la piel de la cabra, azotando a las mujeres. Pero bueno. No haciéndolas daño. El otro día vi una cosa muy parecida pues eso, cosquillas en internet. No te hace.
Eso cosquillas no te hace tampoco, ¿eh? No. Pero Pero bueno. ellas se dejaban, ¿no? Porque eso las iba a hacer fértiles. Iban a tener mejores partos. No iban a Ah. morir en el parto, no iba a ser tan doloroso, etcétera, etcétera. Entonces lo hacían, pues eso, era un ritual súper curioso. También se manchaban de sangre ellos medio desnudos. Bueno, hay una anécdota muy curiosa de Marco Antonio. Marco Antonio fue uno de estos lupercales que iban por las calles azotando. En una de estas fiestas fue ese famoso capítulo de la historia en el que le entrega la corona a Julio César varias veces y él la rechaza porque esa es la relación con los reyes y los romanos estaban en contra de la monarquía porque habían tenido unos problemas tremendos con los etruscos en época de la monarquía, no querían saber nada, por eso tenían una república, ¿no? Y entonces a Julio César le entrega a Marco Antonio varias veces en una de estas fiestas, ya te digo, la corona y él la rechaza, dice que no, pero todo el mundo ya se queda con la copla de que este señor quiere mandarnos como si fuese un rey, aunque lo ha rechazado. Así que fue en Anda. una de estas fiestas. Y es un episodio muy importante en la historia de Julio César. En la historia de Roma, vamos, porque Julio César es el que corta con la República y empieza luego Augusto ya su nueva monarquía y todo esto, ¿no? Luego teníamos otra muy curiosa, la cerealia, que también es en abril. ¿Qué será la cosecha? ¿Por algo de la cosecha o qué? Claro, No. los cereales, la Que se cosecha, cosechan ahora, ¿no? Ceres es la diosa de los cereales, la ¿Ah, diosa sí? romana del cereal. Ah, mira. Claro que sí, efectivamente, ahora es la cosecha, ¿no? Y este es muy curioso también. A ver, animalistas que hayan que estén presentes, va a doler un poco. A los zorros les prendían la cola y los hacían correr por el circo. No. Horrible. Bueno, para ellos no era una cosa cruel, hay que entender que los romanos no veían a los animales como los vemos nosotros ahora. Es más, hace 50 años no se veía a los animales como los vemos ahora, o sea que tampoco es algo que los romanos fuesen los primeros en hacer estas cosas tampoco. Y pues eso, tenían atadas unas antorchas a la cola y las hacían correr por el circo máximo dando vueltas, ¿no? Era pues también, de nuevo, fuego, purificación. Ya. Purificación agrícola. La otra era para los animalitos y esta es para el mundo de la agricultura. Vale. Bueno, pues para proteger de plagas los campos. Soltaban eso, los zorros estos con las antorchas, ¿no? Y de nuevo, Ovidio, obviamente, porque es lo único que nos cuentan porque el resto sí te cuenta cosas, pero tienes que leerlas ahí entre líneas. Y todo esto estaba relacionado con los plebeyos, porque, claro, vamos a ver, la cerealia, los cereales, los patricios sí tenían tierras y tal, pero en realidad eran los plebeyos los que se dedicaban a trabajar los campos, ¿no? Entonces es una festividad de los plebeyos, no de los más ricos, Claro. ¿no? Sino de la gente del Los patricios campo, eran los más ricos. Sí, los los aristócratas. senadores, los aristócratas. Ah, Sí, vale. sí, exacto. De ahí venían todos los senadores, ¿no? De esa parte aristocrática de la sociedad romana. Luego tenemos la Lemuria, era muy curiosa, que es parecida, esta es en mayo, y es muy parecida a nuestro Halloween. ¿Vale? ¿Cómo? Está relacionado con el mundo de los muertos, de los espíritus malvados. Sí. Entonces, esto además era una celebración que no era pública, era privada, se hacía en las casas. El pater familias salía por la noche y con habas de color negro las tiraba hacia atrás, Uy. hacia la espalda, ¿vale? Y era para atraer y, digamos, apaciguar los espíritus de los malos, porque los romanos creían que había espíritus buenos y espíritus malos. Los buenos bien, o sea, no había problema. Claro, todo o sea, bien. Buen rollo. Ellos no creían que hubiese cielo, infierno, no. Los romanos creían que los espíritus estaban entre nosotros. Entonces los buenos no pasa nada, no hay ningún problema, pero los malos, que solían ser, por ejemplo, la gente que había sido mal enterrada, o que habían sido asesinados, o que habían muerto muy jóvenes y tenían cosas por hacer en la vida y tal, esos espíritus podían cogerte y llevarte a la muerte. O sea, no matarte, sino llevarte a la muerte. No sé si me explico. Entonces había que apaciguarlos para que en las casas no ocurriesen estas cosas, ¿no? Entonces la forma era alimentarlos. Era como un soborno. Con habas negras. Regalitos. Para que no me lleves. Entonces lo tenían que echar hacia atrás porque era la forma en que el pater no veía si estaban los
espíritus cogiendo esas Ah, habas. tú lo tiras y, bueno, que lo recoja. Ojos que no ven, corazón que no siente. Claro, claro. Básicamente. Así no me da miedito. Tú Efectivamente. recógelo y yo no miro. Efectivamente. Entonces se Ojo. pasaba por la casa echando esas habas hacia Ay, ay, ay. atrás. Y ahí se acababa, bueno, había una serie de rituales y tal. Esto pues duraba, mira, era el 9, el 11 y el 13 de mayo. O sea que encima era salteado, era pues eso, súper ritualizado todo, evitando pues que te llevase el muerto al hoyo, inframundo, vamos, sí. básicamente. Y vamos, que luego además tenían otro ritual dentro de estos días que era hacer ruido. ¿Tú sabes lo de que el canta su mal espanta? Sí. Eso es romano. ¿Cómo espantas a los fantasmas, a esos espíritus Gritando. malos? O cantando, o haciendo ruido, o tocando campanitas. ¿Tú sabes esas campanitas que hacen clink, clink, clink que ponemos en las ventanas a veces? Sí. Es para evitar que entren los espíritus. Eso era romano. Era para evitar que los espíritus malos entrasen por las ventanas o por las puertas. Entonces, pues eso, estos malos espíritus se llamaban lemures o larvae, nuestras larvas. Son ¿Y estos lemur, espíritus. lemur no es un animal? Creo que sí. Sí. El lemur es un animal, pero nada que ver. No, que yo sepa, no. Vale. Y los buenos eran los manes, que en realidad eran los espíritus que velaban por el bien de la familia, eran los espíritus de los antiguos, ¿no? De los familiares que ya habían muerto, que velaban por el bien de la familia. Y estos no, estos luego tenían otras celebraciones, pero en este caso no, que son. Entonces es un poco Halloween, ¿no? Esta celebración. Y bueno, luego estaban, por ejemplo, en septiembre los Ludi Romani. De estos, pues claro, no los tenemos por los fastos de Ovidio, porque ya hemos llegado a septiembre, pero tenemos también festividades, que estos eran pues la celebración en honor a Júpiter, ¿no? El dios supremo, digamos, de los romanos. Que por cierto, ese Júpiter es el que da imagen al Cristo que luego hereda el mundo cristiano, porque Jesús, el Dios, Cristo, esa barba, ese pelo largo, etcétera, viene pues de Júpiter, el sentado en el trono. ¿No tenéis esa imagen de Júpiter sentado en un trono, la barba, más el pelo de largo? Zeus, pero claro, eran primos hermanos, Eran primos como hermanos, aquel que dice. Entonces, esa es la imagen que luego en la Edad Media se toma para representar a Dios y muchas veces a Jesús, que también se le representa con barba, porque los romanos supuestamente se afeitaban en época de Jesús, entonces los judíos y tal también se afeitarían, no sé. Entonces parece que es una imagen heredada de Zeus y Júpiter. Y bueno, en estos Ludi Romani lo que se hacía eran celebraciones en el circo de carreras de caballos. Eran como Ben-Hur. Y luego, bueno, tenemos las últimas, que eran las penúltimas, las bacanalias. Estas también tienen una leyenda negra detrás. A beber y comer y como sexo locos. desenfrenado y loco y nada que ver con eso, ¿no? Qué decepción. Otro mito, vamos a ver. A tumbar un mito. Era fecha variable, no tenía realmente un momento concreto en hacerse, era una festividad sobre todo republicana y era de mujeres. Es muy curioso, era una festividad donde solo participaban mujeres, en honor a Baco, el Dioniso griego, ¿no? El dios del vino. Sí. Y era como una especie de momento en el que las mujeres se tomaban libertades y danzaban, no dentro de la ciudad, sino fuera, a escondidas, que no las viese nadie, y bebían, pero era para entrar en éxtasis y danzar frenéticamente. ¡Ja! Las mujeres. ¡Qué bueno! Sí, eran mujeres ricas, mujeres pobres, o sea, todo, era una mezcla de mujeres y era una festividad solo de mujeres. El problema vino cuando se metieron los hombres. Tenía que haber un problema, sí, estaba claro. Que ellos también quisieron participar. Que esto es muy divertido como para que nos lo perdamos, dijeron, ¿no? Y ahí ya Roma empezó a temer que esto se saliese de madre y crearon una ley para prohibir y perseguir estas celebraciones. Ay. Y la última, las Saturnales. Saturnales suena Esas Saturno. son como nuestra Navidad. Era muy parecida a entre nuestra Navidad y nuestro... Uy, ¿cómo? Lo de disfrazarnos, pero no Halloween, lo otro se me ha ido. Carnaval. Carnaval, sí, se me ha ido. Era una mezcla entre Navidad y Carnaval. Se cambiaban se disfrazaban hombres de mujeres. ¿no? No. El esclavo se convertía en el señor y el señor en el esclavo. Ole. En las casas se intercambiaban regalos.
¿sabes? Se hacían regalos. Claro, no te podías pasarte de la raya porque al día siguiente tu señor iba a volver a Volvía ser a tu ser, señor y claro. podía vengarse de lo que le hubieses hecho. Claro. Así que todo con sus reglas, sus normas, todo bien estrictamente ordenado, ¿no? Pero había esa inversión que era pues como un poco para el esclavo que no se sintiese tan oprimido, ¿no? Tenía esos días en los que él estaba liberado y podía Ya. mandar a su señor, ¿no? Durante este tiempo. Y hacían pues eso, comidas, hacían banquetes, el señor servía al esclavo en esos banquetes, muy, muy Navidad, ¿no? O sea, sería Sí. pues sin tener nada que ver con la religión, más allá de que es Saturno, la celebración de Saturno, ¿no? Y era pues también una celebración hogareña.